Hola, buenas tardes. Agradecemos su presencia en este que es nuestro primer seminario en línea que titulamos Compartiendo nuestra experiencia clínica en tiempos de COVID. Agradecemos su asistencia el día de hoy y especialmente al físico Ubaldo Reyes Serrano. El físico Ubaldo Reyes Serrano es doctor en física, realizó sus estudios de física aplicada y maestría en ciencias en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y su doctorado en física en la Universidad de Guanajuato. Tiene más de 9 años de experiencia en el área de la física médica aplicada a la radioterapia. Actualmente se desempeña como encargado de seguridad radiológica en el Centro Estatal de Cancerología en Durango, donde participó en la puesta en marcha de la unidad de tomoterapia que está instalada en ese sitio. El doctor Ubaldo Reyes ha sido muy entusiasta de la tomoterapia y ha desarrollado algunas técnicas de paciente específico y control de calidad. Y bueno, es un gusto para nosotros darle la bienvenida a él y a todos ustedes. Doctor Ubaldo, podemos empezar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes desde México. Muchas gracias por unirse a esta charla. Gracias a la gente de Cyber Robotics que me ha invitado a compartir un poco el trabajo que hacemos en el Centro Estatal de Cancerología. Es una charla que va a durar unos 25 o 30 minutos. Quiero ser muy breve en lo que quiero mostrarles. Y les quiero hablar básicamente de dos pruebas dosimétricas que hacemos aquí en el Centro Estatal de Cancerología, las cuales son end-to-end y QA paciente específico. Quiero que sea entendible para el personal clínico, médicos, enfermería y por supuesto para dosimetristas y técnicos radioterapeutas y evidentemente para los físicos, porque aunque son temas 100% de física, es importante que todos los que estamos involucrados en estas áreas tengamos el conocimiento. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Ubaldo Reyes, soy el encargado de seguridad radiológica del Centro Estatal de Cancerología en Durango. Y sin más preámbulo, iniciamos nuestra plática. ¿Cuál va a ser el contenido? Es sencillo. Lo primero que voy a hacer es mostrar los objetivos de mi charla. Posterior a eso, hablaré de la prueba end-to-end. La idea es que mostremos una parte teórica, y esa parte teórica es aplicable a cualquier acelerador lineal en cualquier hospital, y la otra sea una parte práctica, y esa parte práctica ya es específico de lo que utilizamos aquí en el Centro Estatal de Cancerología en Durango. El siguiente tema es QA paciente específico y es básicamente lo mismo. Lo primero es la teoría, que igual se aplica a cualquier acelerador en cualquier unidad de radioterapia, y posterior a eso mostraré el protocolo que seguimos aquí en el Centro Estatal de Cancerología. Y a manera de conclusión haré los comentarios finales respecto a este tema. Los objetivos. El objetivo de esta charla es revisar los aspectos teóricos y prácticos de los dos tipos de pruebas dosimétricas. Como comenté, es importante que esta parte teórica se va a aplicar a cualquier acelerador, en cualquier centro de radioterapia, y la parte práctica yo voy a mostrar el protocolo que seguimos para estas dos pruebas en el Centro Estatal de Cancerología aquí en Durango, México. Evidentemente, yo quiero mostrar cómo hacemos nosotros estos protocolos y que sirvan un poco de referencia. Eso no implica que así se deban hacer o no, es cómo yo los hago y cómo podrían ustedes tomarlos como alguna referencia, o inclusive podemos intercambiar información para mejorar nuestros protocolos. Realmente eso es el objetivo de esta charla, que la información fluya de nosotros hacia allá y de allá con nosotros. Una vez dados estos objetivos, nos arrancamos con el contenido de esta plática. La prueba end-to-end. Una definición podría ser, es una práctica importante para la evaluación del proceso completo de los tratamientos, desde la simulación hasta la entrega de los mismos.
Es decir, cuando hablamos de evaluación, es qué vamos a evaluar. En este caso, nosotros vamos a evaluar una dosis puntual, en donde se incluyan los procesos completos. El proceso de simulación hasta donde entregamos el tratamiento. Cuando explico. Entonces, obviamente pasando por el sistema de planificación. Vamos a evaluar dosis de manera puntual, la dosis que está entregando de manera real nuestro acelerador lineal. Entonces, tenemos por un lado, hablando específicamente un poco de tomoterapia, sabemos que los equipos de tomoterapia vienen precomisionados y cuando se instalan en las unidades de radioterapia, se hacen unas pruebas de aceptación que nos permiten validar este equipo con todos los parámetros establecidos de fábrica, que le llamamos Gold Standard, a nivel internacional. Entonces, en pruebas de aceptación, verificamos esos parámetros, que el equipo esté en los parámetros de fábrica, que a su vez está referenciado a que todos los equipos de tomoterapia tengan las mismas referencias. Posterior a eso, comisionamiento más pruebas de aceptación, evidentemente son las pruebas principales, pero desde mi punto de vista no son suficientes. Después de eso vienen verificaciones anuales, mensuales y diarias. Básicamente el TG 148, en donde hacemos verificación del equipo con condiciones definidas. Tenemos el acelerador lineal y, por ejemplo, un tamaño de campo de 5 por 40, y las pruebas las hacemos sobre agua sólida o agua líquida, dependiendo, pero todo es estático, conocemos estas verificaciones. Sin embargo, sabemos que con la tecnología de tomoterapia, todo es planificación inversa, siempre. En los aceleradores convencionales sí tenemos la capacidad de, en determinado momento, haciendo un 2D o un 3D, un conformal, quizás saber de manera manual, con algunos cálculos sencillos, cuál es la dosis y cuáles las unidades monitor que debemos programar el acelerador para tener cierta dosis con diferentes características, evidentemente, a diferente profundidad. Tenemos esa capacidad. Con los equipos de tomoterapia, al todo ser planificación inversa, eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos primero es definir un volumen en donde vamos a depositar esa dosis. Si pueden seguir mi apuntador, podemos ver aquí los volúmenes que están contorneados de color rojo. Es decir, ahora yo primero doy un volumen al cual voy a irradiar y todo el sistema de planificación va a optimizar los recursos del acelerador lineal para poder depositar la dosis en ese volumen. Entonces, ahora tan solo las condiciones que vimos de comisionamiento y pruebas de aceptación, verificaciones anuales, mensuales y diarias no son suficientes para los tratamientos, porque insisto, todo es planificación inversa en tomoterapia. De ahí que surge, aquí podemos ver una imagen de cómo sería un plan de tratamiento convencional, 4 haces, cómo el acelerador ha optimizado de tal forma que deposita la dosis en esos volúmenes que yo le he indicado. Para hacer esto surge la prueba end-to-end. Esta prueba en ningún momento sustituye comisionamiento ni pruebas de aceptación, ni verificaciones anuales ni mensuales. Al contrario, es una prueba extra que debemos hacer, en donde involucramos ya todos nuestros sistemas que están instalados en nuestro hospital, desde el tomógrafo simulador, pasando por nuestro sistema de planificación, y cómo estamos colocando a los pacientes y cómo el equipo está entregando la dosis. Entonces, una vez que tú dominas esta prueba end-to-end, lo que sigue es poder hacer una sintonización de dosis, que es básicamente la calibración que se hace con los aceleradores convencionales. Tienes un valor de referencia y cuando haces esa calibración en un convencional, debes de llevarlo a ese valor de referencia. Con end-to-end lo que hacemos es sintonizar la dosis, no vamos a hablar de ello en esta presentación, pero lo que hacemos es eso, sintonizar la dosis que nos está dando el sistema de planeación con lo que realmente estamos midiendo.
Materiales. Ahora pasemos a la parte práctica que hacemos de manera cotidiana en el Centro Estatal de Cancerología. Nosotros tenemos instalado un equipo de tomoterapia HDA que está instalado y en funcionamiento desde el 2016. Tenemos un equipo un tipo tomógrafo, nuestro tomógrafo simulador, que es de la marca Siemens. Tenemos la fortuna de tener este tomógrafo simulador dedicado al área de radioterapia. Sabemos que en muchos centros es necesario que vayan a hacer simulaciones a tomógrafos que no están dedicados a simulación, sino que son de diagnóstico. Nosotros tenemos la fortuna de tener un tomógrafo simulador en nuestra área de radioterapia. Tenemos el Tomo Phantom, con diferentes insertos y unidades Consfield, y donde podemos colocar cámaras de ionización. Tenemos un sistema de planificación, el propio de tomoterapia. Tenemos dos cámaras de ionización A1SL, evidentemente con su respectivo electrómetro. También tenemos el barómetro y el termómetro. Todo el equipo que le estoy mostrando aquí es el equipo, digamos, básico con el que se instala un equipo de tomoterapia, quizá quitando un poco el simulador. Pero lo demás viene en un paquete. Si tú tienes un equipo de tomoterapia instalado, debes de tener un Tomo Phantom, debes de tener el sistema de planificación y debes de tener tus dos cámaras de ionización con electrómetro. Entonces, este es el equipamiento básico de una unidad de tomoterapia para hacer la prueba end-to-end. El método. ¿Cuál es la metodología que utilizamos para hacer esta prueba? Bueno, es un arreglo experimental muy sencillo. Si vemos, aquí tenemos el Tomo Phantom y tenemos aquí colocadas las dos cámaras de ionización A1SL. También tenemos los diferentes insertos de unidades Consfield alrededor de... ¿Qué más tenemos? Es importante que una vez que ya tienes tu arreglo experimental, lo lleves al proceso de simulación. Y en el proceso de simulación deberías utilizar el protocolo que utilizas de manera convencional con tus pacientes. Unas características generales para nosotros es el field of view, utilizamos en el tomógrafo es de 500 milímetros, y los cortes que utilizamos regularmente van entre 3 o 5 milímetros. En este caso utilizamos cortes de 3 milímetros. Una vez que obtuvimos las simulaciones en nuestro tomógrafo simulador, lo pasamos al sistema de planificación. En el sistema de planificación vamos a contornear volúmenes. En este caso, los dos volúmenes que vamos a irradiar van a ser dos cilindros, los podemos ver aquí. Son dos cilindros aproximadamente de 5 centímetros de largo, pero lo importante es que las cámaras de ionización estén centradas en esos cilindros, las dos cámaras de ionización. Y con base en eso vamos a generar planes de tratamiento. Nosotros generamos 3 planes de tratamiento sencillos. Aquí están, en esta tabla aparecen las características. El primer plan es TomoDirect, el segundo plan es el primer plan es TomoHelical, el segundo es TomoDirect y el tercero también es TomoDirect. El primero de ellos es el 3D, el plan número 2 está hecho con IMRT y el plan número 3 está hecho con 3D. El ancho de campo, plan número 1 tiene 1, plan número 2 2.5 y plan número 3 tiene 5 centímetros. Las dosis prescritas. Como tenemos dos cámaras de ionización, vamos a prescribir 2 dosis en un mismo plan. En este caso, por ejemplo, aquí arriba, la dosis es de 2 grays y la otra cámara tiene una dosis de 3 grays. En el plan 2 tenemos una cámara con 4 grays y la otra con 5, y en el plan 3 una cámara con 6 grays y otra cámara con 7 grays. La idea aquí es que los planes sean lo más diversos posibles, que nos permitan evaluar el equipo de tomoterapia
con diferentes situaciones en los planes de tratamiento. Una vez que ya aprobaste tus planes de tratamiento, que ya los revisaste, lo que sigue es ir al acelerador lineal y medirlo. Si se fijan, como el arreglo experimental es muy sencillo, es muy fácil hacer la reproducibilidad de la posición de, en este caso, el tomo phantom, que sería nuestro paciente. La alineación y la reproducibilidad son muy sencillos. El objetivo en esta prueba end-to-end, como ya habíamos comentado, es que quitemos todas las características que nos pudieran afectar en el depósito de dosis que involucren al paciente, es decir, el posicionamiento y algunas otras cosas que ahorita vamos a comentar de manera rápida. Si se fijan, el proceso que hemos seguido con el tomo phantom es el mismo que hacemos con cada uno de nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a evaluar la diferencia? La diferencia de dosis se evalúa muy simple. Aquí está la formulita, en donde solamente tenemos dos parámetros. Por un lado está la dosis medida y por otro lado la dosis que se ha planeado. La dosis medida evidentemente es la dosis que nos ha arrojado la lectura de la cámara o las cámaras de ionización. Por otro lado, la dosis de planeación no es la dosis prescrita. Eso es algo, es una delicadeza, ¿no? Pero es importante que no, la dosis de planeación no es la dosis prescrita. Si nosotros vemos nuestro DBH, cómo es la caída, cuando haces el plan de tratamiento, tú dices, el 95% del volumen que vas a irradiar recibe una dosis mayor o igual a la dosis prescrita. Por lo tanto, la dosis de planeación siempre es mayor a la dosis prescrita. ¿Qué tan mayor? Va a depender del gradiente que tú tengas. Yo lo que hago en estos casos para tener la dosis de planeación, lo que hago es, donde están mis cámaras de ionización, voy al sistema de planificación y tomo al menos 3 lecturas. 3 lecturas para tomar el promedio y esa va a ser la dosis de planeación que voy a tomar como referencia. Otra cosa, si tu dosis de planeación es mayor a la dosis medida, implica que tu equipo está frío. Este porciento es negativo. El equipo de tomoterapia está frío. Y pasa lo inverso. Si la dosis que tú mediste es mayor a la dosis de planificación, entonces el equipo está caliente. La pregunta aquí es, ¿qué tan caliente, no? Y te lo va a dar este número. Es decir, quizá esté arriba un 0.3%, lo medido contra lo planeado, está correcto. Sin embargo, si tú tienes unas lecturas de más el 4%, implica que tu equipo está caliente y tendrías que hacer una sintonización de dosis. Entonces, básicamente esa es la parte teórica y la parte práctica de la prueba end-to-end. Evidentemente, cada uno de nosotros en nuestra unidad de radioterapia vamos a definir estos parámetros. De manera internacional sabemos que más o menos el 5% es aceptable, pero lo que nosotros regularmente utilizamos es más o menos el 3% de diferencia. Ahí están los parámetros que podemos tomar. Terminado esta práctica, nos pasamos directo a QA paciente específico. Una definición. Es una práctica para evaluar la capacidad del acelerador lineal de generar un plano de dosis real y compararlo con un plano de dosis calculado por un sistema de planificación. Es decir, tú tienes un acelerador lineal, el cual va a ser un depósito de dosis, y por otro lado tienes una distribución de dosis generada por un sistema de planificación. En este momento no me voy a meter con los sistemas de planificación ni con los planes de tratamiento. Desde mi punto de vista, cualquier acelerador que viene con su sistema de planificación son muy buenos. Puedes hacer planes de tratamiento buenos y evidentemente los dosimetristas que trabajan principalmente en esto
y algunos físicos que también lo debemos hacer, entregan buenos planes de tratamiento. Pero aquí el problema es, por decirlo de alguna forma, algún problema es, ¿cómo sabemos que nuestro acelerador lineal sí tiene la capacidad de reproducir lo que estamos viendo en un sistema de planificación? Porque por un lado podemos generar un plano de dosis, el acelerador lineal puede generarnos un plano de dosis que es real, que es lo que está entregando, y por otro lado tenemos un plano de dosis que es generado por un sistema de planificación. Es decir, este plano de dosis no es real, este plano de dosis fue creado por un algoritmo. Nuestro problema se reduce a, ahora, ¿cómo haremos para comparar estos dos planos de dosis? Esa es la pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Lo que vamos a hacer ahora, este es un proceso matemático, sin embargo es muy sencillo de entender. Este detector que está aquí, sabemos su posición, perfectamente la conocemos. Y sobre él vamos a generar una elipsoide de revolución de manera matemática. Esta elipsoide de revolución tiene dos parámetros que son muy importantes, los cuales son, por un lado, un radio. Este radio está corriendo alrededor del plano XY, y por otro lado tenemos una altura que está dada en porcentaje. Esos valores yo los voy a escribir de manera manual. Seguramente muchos han escuchado esa parte del índice gamma, 3 milímetros, 3%. Pues nos estamos refiriendo a estos dos valores. Es decir, si tú haces mayor el radio, tú dices, ahora quiero una de 5 milímetros, la elipsoide de revolución va a ir creciendo. O lo mismo, si vas bajando estos valores, la elipsoide de revolución se va a ir disminuyendo. Esto los algoritmos lo hacen de manera muy simple y lo van a hacer para cada uno de nuestros detectores. Yo aquí solamente puse un detector, pero va a aplicar para todos. El proceso se repite. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora, vamos a buscar puntos del sistema, del plano que generó el sistema de planificación, y la pregunta es, ¿alguno de esos puntos que están alrededor de mi detector cae adentro de esa elipsoide? Si hay uno que cae adentro de esta elipsoide, tenemos un positivo. Pero si no hay ninguno de estos puntos del plano de dosis del sistema de planificación, si no hay ninguno que entre en esta elipsoide, tenemos un 0. Es así de sencillo. Entonces, al final, suponiendo tenemos 1000 detectores, si 900 de ellas sí encontraron un punto del plano de dosis del sistema de planificación adentro, tendríamos una efectividad del 90%. Otra cosa importante a resaltar aquí, evidentemente, si entre más grande hacemos nuestra elipsoide de revolución, va a ser más fácil encontrar puntos del plano de dosis del sistema de planificación, porque la hiciste muy grande. Entre más pequeño lo hagas, va a ser más difícil encontrar puntos del plano de dosis generado por el sistema de planificación adentro de esta elipsoide. Y evidentemente el porcentaje de efectividad de tu índice gamma va a disminuir. Pero también lo recomendable es que las elipsoides de revolución se hagan lo más pequeñas posibles. Es decir, que estos valores que tú tienes controlados los lleves al valor más pequeño. Si se fijan, la teoría es simple, es muy rica, pero perfectamente se puede entender. Ahora, cada que escuchen 3 milímetros, 3%, saben las restricciones de las que estamos hablando, saben las restricciones de nuestras elipsoides de revolución. E insisto, aquí el punto es, entre más pequeña es tu elipsoide de revolución, seguramente va a bajar tu porcentaje de efectividad. Pero cada uno de nosotros en nuestro hospital vamos a definir cuáles van a ser nuestros parámetros.
Sabemos que de manera internacional los parámetros aceptados son 3 milímetros y 3%. Una vez vista nuestra teoría, nos pasamos a la práctica, que es ya bastante sencillo. En la práctica, en el Centro Estatal de Cancerología, aquí en Durango, México, tenemos el equipo de tomoterapia, ya lo había comentado, y tenemos ARCHED, el sistema ARCHED. Este sistema tiene alrededor de 1.386 diodos detectores que están distribuidos de manera cilíndrica a cierta profundidad del detector, a cierta profundidad de ARCHED, que más o menos sería como esto. Evidentemente por el efecto de la foto no se ve circular, pero es un círculo perfecto. Aquí estaría de manera cilíndrica distribuido nuestro arreglo de detectores. Si nosotros desdobláramos este arreglo, se generaría un plano de dosis, que es el plano que vemos aquí. Si se alcanza a ver, ojalá lo puedan ver, se ven diferentes puntos. Se ve punteado. Es decir, cada uno de esos puntos es los detectores de manera real que están en ARCHED. Ya comentamos alrededor de 1.386 detectores. Y por otro lado, tenemos el plano de dosis que ha generado el sistema de planificación. Y lo que va a hacer, como ya vimos en la teoría, el algoritmo de ARCHED nos va a generar esos elipsoides. Voy a poner aquí grande esta parte que es la evaluación. Veamos, lo que está aquí abajo es lo mismo que está aquí arriba, en grande. Entonces, veamos el sistema cómo está comparando. Dice índice gamma, dosis absoluta o dosis relativa. Tienes una línea base que también tú defines. La línea base es a partir de qué porcentaje esos detectores no los vas a contar. De los 1.386, a partir de qué porcentaje de dosis tú no vas a contar esos detectores. Es una línea base. Nosotros tenemos como referencia el 10%. Y aquí están los valores de nuestras elipsoides de revolución. Tenemos en por ciento 3 y en distancia 3 milímetros. Estos valores, la línea base, este valor que es el por ciento y esta distancia tú las pones de manera manual. Es lo que vimos en la teoría. Son los valores que van a caracterizar a nuestra elipsoide de revolución. Entre más pequeños sean estos valores, la probabilidad de que encuentres puntos de este plano alrededor de ese detector va a disminuir. En este caso, en el ejemplo, podemos ver el porciento de detectores que han pasado, son el 100% fue de los 1.386, todos pasaron la prueba y ninguno falló, de un total de 1.386 detectores. Y lo que nosotros reportamos es esto. Índice gamma en dosis absoluta, 3 milímetros, 3%, igual al 100%. Si nosotros empezamos a disminuir estos valores, este valor de efectividad en por ciento va a disminuir. Pensando un poco, si ponemos 1 milímetro, 1%, seguramente nuestro valor de efectividad disminuye al 40 o el 30%. Repetimos, estos valores, cada quien en su unidad de radioterapia los va a definir acorde a sus necesidades. Y ya para terminar esta pequeña charla, haré mis comentarios finales respecto a esto. Las pruebas end-to-end y QA paciente específico son complementarias. Por un lado, end-to-end nos permite tener control sobre la dosis que está entregando el acelerador lineal de manera general para todos los tratamientos. Y por otro lado, QA paciente específico nos permite verificar la distribución de dosis que está entregando el acelerador lineal en los planes de tratamiento. Es decir, QA paciente específico va dedicado y es exclusivo
para un plan de tratamiento. La periodicidad con la que se van a hacer estos QAs va a depender también de las necesidades del centro. En mi experiencia, inicialmente cuando se arrancó el equipo, hacíamos QA paciente específico de todos los tratamientos. Conforme la carga de trabajo va aumentando, evidentemente eso se vuelve casi imposible por los tiempos. Pero no deben dejar de hacerse esos QA paciente específicos. Si bien es cierto, es imposible hacerlos al 100% de los tratamientos que entregamos con nuestro acelerador lineal, es recomendable siempre estar haciendo este tipo de pruebas. Y lo mismo, estas dos pruebas son complementarias, y son complementarias a las pruebas de aceptación, son complementarias a las pruebas diarias, mensuales y anuales. Ninguna sustituye a la otra, debemos hacerlas todas. Y por supuesto, eso es algo que depende del departamento de física, y por eso es necesario más físicos en nuestras unidades de radioterapia. Yo con esto termino y los invito a unirse a mi canal de Radiofísica con Baldo. Subo videos de algunos procesos de manera sencilla que hacemos aquí que hacemos aquí en el Centro Estatal de Cancerología. Es algo de divulgación también. La idea es que los conceptos se entiendan. Entonces los invito a suscribirse a mi canal. Por supuesto, ahora tenemos un espacio para hacer algunas preguntas. Y si ustedes gustan, también pueden contactarse con los organizadores, y si tenemos más dudas o podemos intercambiar información, con gusto, comuníquense, y pues yo les agradezco su tiempo y espero que la información haya sido de utilidad. Muchas gracias. Y bueno, queremos agradecerte tu tiempo y tu generosidad en compartir este espacio con los físicos médicos en la clínica y aquellos que están pues iniciando como estudiantes. Y tenemos por aquí una carta de agradecimiento en la Ciudad de México el día 1 de julio del 2020 al doctor Ubaldo Reyes Serrano del Centro Estatal de Cancerología de Durango, en Victoria de Durango. Le agradecemos la presentación del seminario End-to-End y QA paciente específico en tomoterapia dentro del ciclo de seminarios en línea, compartiendo nuestra experiencia clínica en tiempos de COVID. Su presentación ha demostrado aspectos profesionales del ejercicio clínico de la física médica que seguramente han servido de motivación para los estudiantes de física y aquellos que actualmente ejercen en esta área. Agradecimiento su colaboración entusiasta, un cordial saludo de parte de la Agencia de Radioterapia y de los organizadores de este evento.